Este tema surge a raíz del conflicto del cual todos sabemos y que hemos visto en las noticias. A propósito, no solo tiene causas políticas, sino que también subyacen cuestiones religiosas en el fondo de los dos estados. Esto me trae a la mente el mejor libro de los testigos de Jehová y el más olvidado. Por supuesto, esto es una opinión personal, pero considero que el mejor libro de los testigos de Jehová que podría haber causado una contribución real, práctica y eficaz al entendimiento entre religiosos, al verdadero diálogo interreligioso, es este libro. Sí, El hombre en busca de Dios, primero en tapa dura a principios de los años 90 y después en tapa blanda y con un diseño más moderno. Un libro que venía diseñado con preguntas y respuestas, como todos los libros de la organización que se estudiaban en los llamados estudios de libro de esos años. Y no obstante, a pesar de tener preguntas y respuestas y un estilo para ser analizado por la congregación, la organización decidió jamás analizarlo en ninguna reunión de los testigos. Pasó a ser un libro súper interesante, a ser un libro totalmente olvidado por los testigos actuales. ¿Qué habrá motivado a que jamás se estudiara en las congregaciones? Veamos. En primer lugar, el libro no era perfecto, por supuesto. También al final de cada capítulo, lanzaba una sutil crítica a los aspectos negativos de las religiones analizadas, pero sin embargo, se hacía con respeto y se intentaba a lo menos dar argumentos. Ahora bien, en cuanto al origen y estudio de las distintas religiones y de las principales corrientes religiosas del mundo, el libro era muy interesante y, por cierto, quizás demasiado arriesgado para la mentalidad cuadrada del testigo promedio. También contenía bastante información que podría ser considerada algo densa a la lectura promedio de las publicaciones testiguiles. En otras palabras, podía hacer humear la cabeza de algunos. Y además, posiblemente las fotografías que contenían ídolos, dioses y representaciones religiosas de pueblos distantes, quizás eran muy incómodas para las sensibles mentes testigas, tal vez algunas ya escandalizadas en su fuero interno con tantas imágenes paganas, cuando se recibió el libro en la distante asamblea de distrito Lenguaje Puro. Pero ahí está el libro. Si lo tienes a mano, te recomiendo conservarlo. Algunos capítulos eran bien interesantes, como aquellos que mostraban los puntos en común entre las historias de Buda y Jesús. Por ejemplo, ¿sabías que Buda también fue tentado por un diablo cuando éste se aisló casi 40 días al igual que Cristo? También el libro toca los puentes comunes entre el cristianismo y el islam, además de otras muchas religiones. Lo interesante del libro y su información es que podía causar algo que generó el arrepentimiento del cuerpo gobernante para que se estudiase como congregación. El libro te hacía pensar, podía dejar pensando a algunos, hacerlos pensar que después de todo, todas las religiones tienen vasos comunicantes, y para la organización se activó una alarma, la alarma del potencial miedo y daño que explorar con tanta mente abierta podría causar. No. Aquí hay mucha apertura mental incluso dentro de los resguardos en la publicación. Mucho ídolo en poses extrañas, muchas fotos y mucha Babilonia la Grande. Mejor no, que solo quede para el estudio personal. De ahí que fuera relegado a un libro que, digámoslo con franqueza, al no ser estudiado por la congregación, la mayoría de los testigos jamás leerían. Sí, porque, aunque quizás el libro se pensó para predicarles a gentes de otras religiones, muchos testigos podrían temer contaminarse con Babilonia la Grande. Hermano, ¿es que acaso no va a ser destruida la ramera? ¿Por qué perder el tiempo estudiando tanto detalle de Babilonia? ¿Para qué calentarnos tanto la cabeza, hermano? Y aún así el título del primer capítulo lanzaba una pregunta totalmente sabia. ¿Por qué interesarnos en otras religiones? El libro animaba a los lectores a intentar tener apertura mental y comprender la búsqueda de Dios. En los últimos años, la organización, en cambio,
la misma productora de este libro, ha tomado una actitud cada vez más cerrada y sectaria, de que los testigos no miren ni vean ni sepan nada con respecto a la investigación que amplía los horizontes. ¿Por qué me enviaste ese artículo? No entiendo por qué lees esa basura, son mentiras. ¿Basura? ¿Cómo sabes que es basura si no lo has leído? Mira, tienes que hablar con los ancianos. Necesitas ayuda. Y si tú no lo haces, lo haré yo. ¡Wow! ¿Eso crees? ¿Yo necesito ayuda? No necesito ayuda. Estoy encontrando respuestas a mis preguntas, bro. Quiero tener una mente abierta. ¿Una mente abierta? ¿Y lo que piensa Jehová qué? ¿Dónde estaríamos sin la verdad? Mente abierta. Sí, hasta artículos como el de esta atalaya del 2024 animaban a estudiar con mente abierta. El pobre hermano del video ya es tildado de apóstata por intentar encontrar respuestas e investigar. Pero, ¿acaso los bereanos no eran unos buenos examinadores? ¿Acaso el ser un buscador de Dios, un hombre en búsqueda de Dios es malo? ¿Y qué tal si la religión que profesamos tampoco pasa el examen que clama por examinar a las religiones? Danos un me gusta y suscríbete. También puedes contarnos tu experiencia. ¿Conociste el libro El hombre en busca de Dios? ¿Pudiste leerlo realmente? ¿Lo olvidaste? Cuéntanos. Nos vemos y muchas gracias.